Hola, te habla Luis Marión y te invito al curso de programación y algoritmos desde cero. En el día de hoy vamos a crear un programa para graficar una parábola. Además, vamos a aprender algunas propiedades de la parábola, como son la recta tangente en un punto, mínimo y máximo de una curva, y vamos a ver cómo podemos reusar un programa que ya hemos hecho. Vamos a tomar un minuto para repasar nuestra matemática. Sabemos que la función cuadrática está dada por y igual a x2 más bx más c y que esta corta el eje de las x en dos puntos. A veces nos piden que calculemos la tangente a una curva y ahí, si tomamos el punto azul y dibujamos una recta y luego un triángulo bien pequeñito, podemos ver que la tangente del ángulo alfa es igual al cambio de y dividido por el cambio de x, y eso nos da la tangente m, y de ahí podemos calcular el valor de b para saber la ecuación de la recta que pasa por ese punto. También nos pueden pedir que calculemos cuál es el mínimo y el máximo de una curva. En el caso del mínimo, la tangente cuando va de negativo 0 a positivo, sabemos que la curva tiene un mínimo. También es posible que nos pidan el máximo de la curva, y en este caso el ciclista va de positivo 0 a negativo, decimos que tiene un máximo. En MIT Scratch vamos a cargar el programa que habíamos desarrollado antes para graficar rectas. Nos vamos a ir al objeto de parábola y le vamos a decir que lo reduzca a un 40% y que lo presente en la pantalla. Ahora vamos a proceder a definir las variables a, b y c de nuestra función cuadrática, y las vamos a hacer privadas al objeto parábola. Es decir, que el objeto recta no tiene acceso a las variables a, b y c. Vamos a elegir una función particular y igual a x2 menos 4x más 2. Y esos son los valores iniciales que le vamos a dar a las constantes a, b y c. Vamos a crear las variables x y y, las cuales vamos a definir privadas al objeto parábola. Es decir, que el objeto recta no tiene acceso a estas variables. Vamos a crear nuestra función y igual a x2 más bx más c, utilizando los operadores de multiplicar y de sumar. Vamos a crear nuestra gráfica para los valores de x desde menos 2 hasta positivo 6. Para ello vamos a crear un loop y le vamos a decir que se repita hasta que x sea mayor que 6. Lo ponemos en la condición del loop y ahora vamos a incrementar a x en el valor de delta x. Y ahora le asignamos a delta x un valor constante de 0.05. Utilizando las instrucciones de movimientos, las azules, vamos a mover nuestro objeto en la pantalla. Le vamos a asignar a x y y los valores de la coordenada, teniendo presente que en x tenemos una escala de 1,20 y en la y tenemos una escala de 1,10. Vamos ahora a seleccionar la extensión lápiz. Yo voy a elegir el color negro, tú eliges el que tú desees. Primero le decimos que levante el lápiz, luego que lo presione para graficar y también que borre antes de empezar a graficar. Repitiendo lo que aprendimos en el primer video, le vamos a poner acá un evento de mensaje. Cuando yo reciba el mensaje de grafica parábola, voy a empezar la gráfica y me aseguro de agregarle un broadcast para mandar el mensaje de que grafique parábola, y además le voy a poner un evento para que cuando presionen la banderilla empiece a ejecutar el programa. Y recuerda, de vez en cuando llegues a un punto donde estés satisfecho con tu programa, sálvalo al disco duro para que así te sirva de backup.
Hacemos clic en la banderilla verde y vemos que nuestro programa ya es capaz de graficar una parábola. Vamos a insertar una instrucción que nos permita invertir el signo de la ordenada. Hacemos y igual y por menos 1 y de esta manera la gráfica se abre hacia abajo. Si ahora hacemos y igual a y por 1 positivo, ahora la gráfica se abre hacia arriba. Para determinar el punto donde la curva cruza el eje de la sisa, vamos a agregar un if y preguntar que si el valor de y es suficientemente pequeño, es decir, que si el valor absoluto de y es menor que un delta. Si es así, vamos a presentar un mensaje de que está cruzando el eje de las x y probamos, vemos que funciona cuando la curva abre hacia arriba y ahora cambiamos el signo y también vemos que funciona cuando la curva se abre hacia abajo. Para calcular la pendiente necesitamos definir una variable y1, la cual va a contener el valor de y en el loop anterior. Y por tanto vamos a moverla acá encima del cálculo de y en el loop. Ahora procedemos a calcular la tangente, que va a ser igual a la fórmula y menos y1 dividido por delta x. Y vamos a utilizar las operaciones de división y la operación de resta para hacer nuestro cálculo. Vamos a tomar a y menos y1 y todo eso lo vamos a dividir por delta x y el valor se lo vamos a asignar a m y la vamos a mover aquí debajo después que calculamos a y. Vamos ahora a calcular el valor de b, que es igual a y menos mx. Vamos ahora a reusar el programa de recta, el cual necesita un mensaje y un parámetro de donde empieza a graficar. Para ello vamos a asignarle un valor a x1 que sea igual al valor donde estamos en x menos 2. Para que empiece a graficar una tangente un poquito antes del punto donde está, ponemos ese valor aquí donde dice que está cruzando el eje de las x y ahí también le vamos a mandar un mensaje a el programa de recta para que grafique una recta. Ahora cuando ejecutamos este programa vemos que tira una recta en el punto tangente cuando cruza el eje de la sisa. También vemos que funciona cuando la gráfica se abre hacia abajo. Este concepto de reusar un programa es importantísimo en la ingeniería de software. Para calcular el mínimo y el máximo de la curva, vamos a definir una variable m1 que contiene el valor de la tangente en la iteración anterior del loop. Para determinar el mínimo de la curva, simplemente tenemos que chequear si m está pasando de negativo a positivo. Vamos a preguntar que si m1 es menor que 0 y m es mayor que 0, entonces enviamos un mensaje a la pantalla diciendo que este es un mínimo de la curva. De igual manera, para determinar si se trata de un máximo, vamos a chequear si m está pasando de positivo a negativo. Al ejecutarlo no presenta nada porque tiene dos errores. El primero es que m1 es la variable incorrecta y el segundo es que los if tienen que estar fuera de ese if. Corregimos la variable m, movemos los if hacia afuera y cuando ejecutamos el programa vemos que nos tira la tangente, nos presenta el mínimo y también podemos cambiar el signo de la ordenada y vemos ahí que nos presenta la tangente, nos dice que hay un máximo y también nos tira la otra tangente. Vamos a crear una variable contador. El objetivo de esta variable es para que solamente pregunte por esos puntos especiales cuando haya computado por lo menos 2 puntos. Es posible que tu programa, dependiendo de cómo tú lo codifiques, no te dé este problema, pero es muy común que cuando uno está ejecutando este programa, uno quiera que solamente se haga las preguntas
del mínimo y el máximo después que ha computado por lo menos 2 puntos. Este es el diagrama de los módulos que componen tu programa. Si esto fuera Java, es muy probable que gráfica curva sea una clase y recta y parábolas sean subclases. Mientras dentro de recta, los módulos del 1.1 al 1.4 serían métodos y dentro de parábola del 2.1 al 2.2 serían métodos de esa clase. El concepto de la programación modular es crucial en el desarrollo de software. Por esa razón, yo te recomiendo que al principio, cuando tú termines tu programa, siempre crees este tipo de diagrama. De esta manera, te permite hacerle una revisión al código y determina cuáles son los componentes de tu programa y vas a ver que con el tiempo y la experiencia tu programa te queda automáticamente modularizado de un principio sin necesidad de hacer este tipo de gráfica. Ya hemos terminado la codificación de nuestro programa, solo nos queda hacer un poco de limpieza. Vamos al objeto de parábola y quitamos esta variable de la pantalla y luego vamos al objeto de la recta y también quitamos algunas variables de la pantalla. Y ya solo nos queda probar nuestro programa. En el objeto de la recta presionamos el evento 1 para inicializar las variables y luego el evento 2 para graficar rectas paralelas. Vemos que la pelota de béisbol va cambiando la ordenada para graficar rectas paralelas con la misma pendiente. Ejecutamos el evento número 1 de nuevo para inicializar las variables y el evento número 3 para graficar rectas cuya pendiente se van inclinando hacia la derecha. Nos vamos al objeto parábola, presionamos la banderilla verde y nos grafica una parábola. Vemos que al cruzar el eje de las X manda a ejecutar el objeto recta, el cual nos grafica una recta tangente. Así llegamos al final de este tutorial donde desarrollamos un programa para graficar una parábola, rectas tangentes en un punto, donde cruza el eje de las X, determinar el mínimo y el máximo de la curva y también aprendimos a modularizar nuestro programa, lo cual es un concepto crucial en la ingeniería de software. Suscríbete a este tu canal, Marion Tech Academy.